No hay nada mejor que comenzar el día con un cafecito con Dios, reflexiones, enseñanzas y un tiempo para meditar en la palabra. Con ustedes, el pastor Jorge López. El empoderamiento de la iglesia a través del Espíritu Santo The empowerment of the church through the Holy Spirit, no es para enfrentar tu hoy, it's not to confront your today, sino para enfrentar y hacer la diferencia en los días que van a venir. but to confront and to handle the situations and days that are to come. Quiere decir que usted está siendo empoderado como iglesia aquí It means that you're being empowered like a church here para enfrentar lo que va a venir en cualquier momento, to confront what's going to come in any moment, para enfrentar las dificultades que van a aparecer. to confront the difficulties that are going to appear. Tenemos que entender que usted no puede llenarse de fuerzas frente a un gigante. You need to understand that you can't get filled of strength in front of a giant. Usted enfrenta a un gigante porque ya fue lleno de fuerzas. You confront a giant because you were already filled Ay, with Dios mío, strength. usted ya tiene las fuerzas. You already have the strengths. David no fue a enfrentar a Goliat y le dijeron, espérate, vamos a ungirte antes de que vaya a enfrentar a Goliat. David didn't go in front of Goliath and they said, wait, let's anoint you before you go in front of him. Ya David había sido ungido. David was already Y anointed. la Biblia lo aclara, el Espíritu de Dios vino sobre David. And the Bible declares it that the Spirit of the Lord came over him. Cuando el Espíritu de Dios está en ti, When the Spirit of the Lord is in you, Dios mío, cuando el Espíritu de Dios está en ti, when the Spirit of the Lord is in you, las puertas no podrán prevalecer porque usted es la iglesia. the doors will not be able to stand because you are the church. Las puertas del infierno no podrán prevalecer. The doors of hell will not be able to stand. Los Goliat no podrán permanecer en pie. The Goliaths won't be able to stand up. Las montañas no podrán quedarse quietas. The mountains won't be able to stay still Porque usted está lleno de fe because you are filled with faith para derribar un gigante, to take down a para giant, mover la to montaña move the mountain, y vivir de gloria en gloria. and to live from glory to glory. El poder se te es dado para salvación. The power is given to you for salvation. Romanos 1:16 Romans 1:16. dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para... I am not ashamed of the gospel because it's power for salvation. Entonces el poder se te es dado para qué? The power is given to you for what? For El salvation. poder se te es dado para salvación. La gran comisión nos da la revelación de que el Evangelio no es para algunos, es para todos. The Grand Commission reveals to us that it's not only for some, it's for everyone. Por eso es que en el versículo 19 Jesús dice, id a todas las naciones. That's why in verse 19 it says, go to all the El nations. Evangelio no es para algunas personas, es para todas. The gospel is not for just anybody, it's for everyone. Por eso es que nosotros tenemos que ir y anunciar el Evangelio a todo el mundo. That's why we have to go and announce the gospel to everyone. Esa es tu tarea, anunciar el Evangelio a todo el mundo. That's your homework, announce the gospel to Es everyone. una gran labor. It's a great labor. Hey, es una gran labor. It's great labor. Dile al que está a tu lado, es una gran labor. It's great labor. Pero pocos que But- dicen que sí al llamado. But just a couple say yes to the calling. ¿A cuántos Jesús se los dijo? So how many did Jesus tell them to? A 11 personas. To 11 people. Se lo dijo a 11 para que fueran a todos. He said to 11 so they can go to all. Esto te lo he enseñado otras veces. La diferencia no la hacen muchos, la hacen pocos en la vida de muchos. The difference, a lot of people don't do it. A little bit of people make a difference in a lot of people's life. Yo oro para que usted sea de los pocos. I pray that you are of the few people. Yo oro para que usted sea de los pocos, I pray that you are of the few people. pero que influya en la vida de muchos. That you Pero para que influya en la vida de muchos. but that you influence in the life of many. Estos discípulos no tenían ninguna comodidad, These disciples didn't have any comfort, pero la obediencia siempre va a ser mayor que el lugar donde tú estás. but the obedience is always going to be greater than the place that you're in. Esto se lo he enseñado otras veces. I've showed you guys this a couple of times. Iglesia no es una plataforma. A church isn't a platform.
Iglesia no son músicos. A church isn't musicians. Iglesia no es humo. A church isn't smoke. Iglesia no son luces. A church isn't lights. Porque plataforma, luces, músicos y humito te lo encuentras en una discoteca. Because lights, platforms, musicians, and smoke you can find in a club. La iglesia es un lugar donde hay 2 o 3 que obedecen a Dios. A church is a place where there is 2 or 3 that are obedient to God. Donde hay Damos gracias a Dios por este mensaje y a ti por recibirlo. Recuerda escucharnos todas las mañanas, porque no hay nada como comenzar el día con un cafecito con Dios. Cafecito con Dios. Cafecito con Dios. Ayúdanos suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita para que recibas todos los días una hermosa palabra de Dios. Además, te invitamos a dejar tus comentarios y petición de oración. Cafecito con Dios.